Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y a las personas que se dan el tiempo de escuchar lo que Cuidadoras en Resistencia tiene que decir en compañía de familias denunciantes, de niños y niñas con autismo, víctimas de violencia, maltrato infantil y actos constitutivos de tortura en Jalisco. Agradecemos el tiempo que se han tomado en escuchar lo que tenemos que decir. Tenemos desde el mes de junio que tuvimos conocimiento del caso de estas familias cuyos hijos estuvieron asistiendo al Instituto MECI, Institución de Educación Especial dedicada supuestamente al trabajo con niñas y niños con autismo. Se supondría que estos espacios privados en donde la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco relega su responsabilidad exclusiva de formar y dar educación a niños y niñas, sería un espacio amigable, protegido, en donde estos niños serían cuidados. Sin embargo, esto no fue así. Bajo la cobertura de una supuesta intervención terapéutica, se realizaron métodos que en realidad son constitutivos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de actos de tortura. En Jalisco está tipificado en el Código Penal como actos de maltrato infantil, pero el fenómeno de la tortura a personas con discapacidad tiene que ser visibilizado. Estos actos constituyen formas de castigo, de control, de sanción, cuando las personas nos negamos a compartir información o como una forma de castigo social. Para el caso de las personas con discapacidad, esto no es una excepción. Estos pequeños niños y niñas de 4 a 8 años de edad fueron sometidos a los más atroces actos de supuesto control y regulación emocional, mientras eran sometidos físicamente, puestos en el suelo, con un adulto encima, envueltos en plásticos, con un altísimo riesgo de sufrir asfixia y la pérdida de la vida. Se supone que esto tendría que ser un acto prevenible por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. No podemos permitir que esto ocurra lejos de la mirada y de los ojos del Estado. Cuidadoras en Resistencia está acompañando el proceso de estas familias que no han sido escuchadas, que cuando llegaron con nosotras ya habían emprendido acciones legales y sin embargo, hasta la fecha, la Secretaría de Educación no se ha puesto en contacto con ellas para acordar medidas de reparación, para informarles acerca de los avances de las investigaciones de la Contraloría Interna. Y es por esa razón que desde Cuidadoras en Resistencia decidimos iniciar un proceso integral de litigio estratégico y acompañamiento a estas familias. Existe ya una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado, en Ciudad Niñez. En esta carpeta de investigación se están acompañando a 6 familias desde Cuidadoras en Resistencia. De estos 6 casos que estamos acompañando, es importante decir que las niñas y niños, por ser no verbales, es decir, a causa de su propia condición de discapacidad, no están siendo escuchados y sus testimonios no están siendo considerados. Es decir, como no hablas, entonces tu experiencia de tortura y de maltrato no es válida, no se toma en cuenta. Como no hablas, no te escucho ni pongo a tu disposición todo el aparato del Estado y de la Fiscalía para poder hacer las investigaciones adecuadas con especialistas peritos que puedan recabar la evidencia indispensable a fin de que se pueda contar con la evidencia de lo que sus cuerpos vivieron. Por esa razón también hicimos un llamado a la Dirección de Formación Integral de la Secretaría de Educación Jalisco, en la cual solicitamos que se nos reciba para la instalación de una mesa de justicia, verdad y reparación al interior de la Secretaría de Educación. Porque queremos asegurarnos no solo de que a estos niños y niñas no les vuelva a ocurrir, sino que además otras mamás, no solo del colectivo Cuidadoras en Resistencia, sino todas las mamás y papás de niños y niñas autistas en el estado de Jalisco no tengan
tenga que volver a verse en la situación de sentenciación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que inicie una investigación diligente que sí tome en cuenta el testimonio y la experiencia que ha quedado en los cuerpos de estos niños y niñas. Sabemos que para la sociedad el tema de la tortura es un tema muy sensible. Sabemos que en el estado de Jalisco principalmente este tema es especialmente delicado, pero nunca nadie habla de la tortura a la que se someten niños y niñas, y mucho menos se habla de la tortura a la que se somete a niños y niñas en situación de discapacidad. Nosotras, como madres de niñez autista en Jalisco, exigimos, no queremos pedir un favor, exigimos la intervención de las autoridades inmediata, expedita y eficaz. Vamos a darle la palabra a algunas de las compañeras para que puedan expresar de viva voz su sentir. Buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Voy a tratar de platicar esto de la manera más sencilla. Mi hijo es un niño con autismo en grado 2, que además de eso tiene autismo. Yo lo ingresé al Instituto NEC por ser una institución especializada en el desarrollo. Estuvimos cerca de ellos pidiéndoles de manera encarecida que fueran cuidadosos con el tipo de terapias que les brindaban, debido a que el forzar sus músculos o su cuerpo podía desencadenar una problemática mayor a su tema de autismo. El día 18 de febrero del 2025, mi hijo regresó a la casa lleno de petequias en su cara, es decir, tuvo una pequeña hemorragia de los vasos capilares por el esfuerzo recibido. Al preguntar a la institución qué había pasado, nos dijeron que habían tenido que contenerlo físicamente, ya que representaba el estrés que tenía un riesgo para él. Hoy entiendo que debido a eso, una de las maestras auxiliares se rompió al ver que mi hijo había tenido una hemorragia en su rostro y decidió hablar. Lo que le hicieron a mi hijo ese día fue someterlo en una colchoneta de plástico para impedir el movimiento. El niño gritó, lloró y se forzó tanto que lo que sucedió ese día es que el esfuerzo tuvo una hemorragia en su rostro y cuando por fin logró salir de esa situación de tortura, se les ocurrió que era buena idea volverlo a meter a la famosa hamburguesa. Y esa es la justificación de los actos que han tenido. Eran premeditados, eran planeados y eran un castigo para los niños que se portaban mal. Solapado por el hecho de que nuestros hijos no podían hablar para decirnos qué era lo que había pasado. Y como esas, muchas otras técnicas en que los aislaban en un cuarto solos, gritando, llorando, que los niños incluso desarrollaron temor a la oscuridad. Y podemos ver en algunos de esos videos niños pegándose en la cabeza. Y ellos, yo no puedo entender cómo personas que se dedican a esto permanezcan inmóviles o que realmente no les pueda ver a los niños en esa situación. Realmente no entiendo cómo alguien así puede trabajar y vivir de cuidar a nuestros hijos. Y eso es algo que no estoy dispuesta a permitir que siga ocurriendo. Y tampoco puedo entender cómo la Secretaría de Educación Pública mantiene estas escuelas de manera irregular. La escuela en la que yo estudié a mi hijo se suponía que era una primaria de educación especial. Mi hijo aparece registrado en un plan público. ¿Se imaginan todo lo que está ahí? No tan solo no garantizaba el hecho de que mi hijo tuviera una educación digna, sino que estas escuelas privadas que actúan y operan de manera irregular con el consentimiento de la Secretaría de Educación. Esa es la parte que nosotros venimos a exigir. Estas situaciones no pueden volver a pasar. Va más allá de lo que sucedió con nuestros hijos. Es increíble que hoy en día se permitan este tipo de cosas. Muchas gracias.
madres ni padres, sino como representantes de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, que son nuestros hijos. Ellos, los más frágiles, los más inocentes, fueron víctimas de lo más atroz que un ser humano pueda sufrir: tortura y crueldad dentro del Instituto Neti. Un lugar que se nos vendió un espacio de cuidado, pero que en realidad se convirtió en una prisión del dolor. No estamos aquí para exagerar ni para dramatizar. Estamos aquí porque la realidad superó cualquier pesadilla. Nuestros hijos fueron lastimados de manera que ningún niño debería conocer. Fueron golpeados, abusados, humillaciones, un trato que los redujo a objetos de sufrimiento. Ellos no podían defenderse ni podían pedir ayuda, y quienes debían de protegerlos fueron quienes los violentaron. Esto no fue un accidente, esto no fue un maltrato, esto es crueldad sistemática, violencia planificada. ¿Dónde estaban todos los protocolos de protección a la niñez? ¿Y dónde estaban las instituciones encargadas de vigilar que estos lugares fueran seguros para nuestros niños? La omisión también es violencia. Nuestros hijos merecían un espacio de cuidado, de respeto, de dignidad. En cambio, se les robó la sonrisa, su tranquilidad, su confianza en los adultos. Hoy cargan con cicatrices visibles e invisibles, y esas heridas permanecerán por mucho tiempo. Ahora quieren culparnos, diciendo que nuestros hijos son agresivos, pero lo tendrán que demostrar. Porque nada, absolutamente nada, puede justificar la tortura que vivieron. Mi hijo entraba y salía feliz con una sonrisa. Confiando en un lugar que prometía cuidado, pero esa confianza se convirtió en dolor. Aquellos padres que ponen en tela de juicio lo que vivieron nuestros hijos, el silencio de sus hijos no borra la tortura. Nuestros hijos, muchos en condición de autismo, fueron lastimados. Tengan un poco de empatía, no juzguen. Justicia hoy, porque mañana pueden ser su hijo. Les exigimos con toda la fuerza de nuestra voz y de nuestro dolor justicia real, justicia inmediata, justicia ejemplar. Pedimos que se investiguen y se sancione no solo a quienes ejecutaron los actos, sino también a quienes lo permitieron, a quienes cerraron los ojos y prefirieron proteger a una institución que antes que a nuestros hijos. El dolor de nuestros hijos no puede ser negociado ni mucho menos minimizado. No estamos pidiendo un favor, estamos reclamando derechos, derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a que nunca más un niño viva lo que nuestros hijos vivieron. Sabemos que nada de lo que ustedes hagan podrá borrar lo ocurrido. No existe reparación suficiente que devuelva lo que se les arrebató. Pero sí puede haber un precedente, sí puede haber un mensaje claro de que en este país la niñez no se toca. Y se los decimos con toda claridad: si ustedes como autoridades permiten la impunidad, estarán enviando un mensaje devastador, que en México se puede torturar a un niño y no pasa nada. Pero si cumplen con su deber, estarán enviando otro mensaje. Y otro que sí queremos escuchar es que en México la niñez se respeta, la dignidad humana se protege y que la justicia no distingue entre poderosos y vulnerables. Nuestros hijos merecen una vida digna, libre de violencia, y nosotros como familia vamos a luchar hasta el último aliento que así sea. Hoy no pedimos que nos escuchen, exigimos que actúen. Y si no lo hacen, iremos hasta las últimas instancias nacionales e internacionales para defender el derecho a nuestros hijos. Gracias. Buenos días. Yo también pido justicia porque la verdad no sé por qué motivo la fiscalía hizo algo. De verdad yo quisiera que se haga justicia porque por falta de profesionalismo, de paciencia de la maestra, no se me hace justo que mi hija haya terminado en el hospital con 3 puntadas, y además de esto, pues no es justo que mi hija
por su condición tenga que sufrir discriminación, que no la tomen en cuenta, que la hagan a un lado. Mi hija no verbal, pero yo voy a defender sus derechos. La verdad sí pido justicia, que se haga algo por todos aquellos niños que fueron dañados. Incluso hay niños que están pasando aún por la misma depresión y los papás no quieren ver la realidad, pero espero que cada una de las personas que están involucradas en esto, de verdad, pues lleven el castigo que tengan que llevar, que de verdad las autoridades hagan algo que no permitan que sigan pasando este tipo de actos, porque pues nuestros hijos muchos no hablan, como dicen, ellos entraban sonriendo, salían sonriendo, pero ellos no nos podían decir lo que pasaba ahí adentro. La verdad es que agradezco este espacio, agradezco mucho, porque sinceramente toda la atención que estaba manejando. Es importante que la sociedad sepa que lo que acaban de hacer es a la justicia. Sin ustedes, muchas de estas historias no pueden darse a conocer. Necesitamos que los medios de comunicación asuman su responsabilidad de hacer una cobertura crítica con perspectiva de derechos humanos. El material existe. En el boletín de prensa que se les va a hacer llegar, van a tener una muestra que por cuestiones de integridad del expediente penal y del proceso penal, solamente esa parte del material se les puede compartir, no se les puede compartir más, pero que sepan que existen esas evidencias. Y un llamado a los padres y madres de familia. Sabemos, todas tenemos la misma situación, todas en esta mesa somos madres de niñez autista. Sabemos que es muy angustiante. Una de las principales preocupaciones que tenemos es a dónde llevar a nuestros hijos e hijas a las escuelas. Este caso fue puesto del conocimiento frente a medios de comunicación de las legisladoras que están impulsando la iniciativa de ley de autismo en Jalisco, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas. En la pasada mesa de trabajo de dicha ley, se les hizo saber que existía este caso. Nos hubiera gustado que se acercaran con nosotras a pedir más información. Dado que eso no sucedió en este momento, y por escrito también se les hizo llegar una petición de que se reúnan con estas familias para que se tomen las medidas indispensables para que ellas accedan a la justicia, pero también para que en la legislación quede blindado el derecho de los niños y niñas a ir a la escuela en condiciones de seguridad, dignidad, felicidad y accesibilidad. Por otra parte, este es un llamado urgente y contundente, que actos de tortura sean cometidos bajo la supervisión y estructura de la Secretaría de Educación Jalisco debería ser un escándalo nacional. Y sin embargo, no lo ha sido. ¿Qué está pasando? Pedimos que las legisladoras por favor lo tomen en cuenta, se reúnan con nosotras, que la Secretaría de Educación nos abra la puerta para la instalación de esa mesa de trabajo, que impulsen la investigación de esas quejas que ya se presentaron en Contraloría Interna, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta vez, nuevamente, Cuidadoras en Resistencia, les da una nueva oportunidad de hacer una investigación que sí cumpla con estándares de derechos humanos y que establezcan un marco de medidas de reparación integral. Ya tenemos antecedentes en el colectivo de casos que, transcurridos un año, siguen sin implementarse medidas cautelares dictadas por la Comisión Estatal sin que la Comisión diga nada. Eso no puede pasar. Una verdadera institución que promueve y defiende los derechos
en Jalisco tiene que tener la efectividad suficiente para poder atender este tipo de casos. Quedamos en espera de que las autoridades se pongan en contacto con nosotras y sobre todo atiendan las peticiones que hemos hecho por escrito. Agradecemos mucho el tiempo que hayan prestado a lo que teníamos que decir y estamos en espera de sus comunicaciones. Se les va a hacer llegar en el boletín de prensa también un contacto en el que pueden solicitar, en caso de que lo requieran, entrevistas tanto con las familias como con el